Empezamos entonces el tema de análisis vectorial, ¿ya? Cualquier cosa ya sabe que consultan sin temor. Vamos a analizar el siguiente caso. Vamos a analizar para entender este tema. Dice así. Oscar juega con su hija en la nieve. Ella se sienta sobre un trineo y le pide que la deslice sobre un campo horizontal plano. Ante ello, Oscar evalúa dos posibilidades. La primera posibilidad es empujarla aplicando una fuerza sobre sus hombros. Y la otra es jalar el trineo como se muestra. Ahí, entonces, esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad, ahí lo tienes. Entonces, ahí, ¿qué surge? ¿Qué sucede? ¿Dónde será mucho más fácil el desplazamiento, o sea, lograr mover? ¿Dónde utiliza menor fuerza? Entonces, cuando conocemos esos aspectos, vamos a entender lo que es física. Pues estamos aplicando en todo lugar física, pero a ver, la física analiza, explica dónde será mucho más sencillo el movimiento. Vamos a ver. Oscar puede desplazar a su hija con cualquiera de las dos formas desplazadas, no mostradas. Obviamente usted eso puede comprobar. En los dos casos vas a conseguir moverla a la señorita, en este caso a su hija. Pero, ahí el pero, solo una de ellas demandará menor esfuerzo. Solo uno de ellos va con poco fuerza, uno de ellos va a salir cansado. Evidentemente, ello dependerá no solamente de la cantidad de fuerza, sino además de la dirección a la que se aplica dicha fuerza. ¿Te das cuenta? Es importante entonces mucho. Entonces, puede que acá aplique con la misma fuerza, acá también con la misma. Pero para lograr mover no solo depende de la fuerza. Es importante la dirección y el lugar de la aplicación, ¿ves? Entonces, eso es importante. De esta sencilla experiencia, podemos afirmar que la aplicación y el efecto de una fuerza siempre dependerá de dos elementos. Uno es del módulo que se llama, que es el tamaño, ¿no? El tamaño de la fuerza, módulo, que siempre es positivo, también conocido como cantidad o intensidad. Otro es la dirección. Pues aquí, ¿con qué dirección está? Acá está empujando más o menos, digamos, con 120 grados. Acá va a jalar con cuánto, digamos, con 30 grados o 60 grados. Entonces, ¿ves? Precisamente la dirección es el elemento distinto de las magnitudes físicas vectoriales. Y ella es inherente al concepto de vector. Ella es importante al concepto de vector. ¿Ves? Es importante. ¿Ves? Hemos estudiado magnitudes, pero nos dice que las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen que ver mucho con la dirección. ¿Ves? Si fuera escalar, no habría interesado. Si esto habría sido escalar, normal. Empujabas de acá, jalabas acá, no cambiaba. Igual fuerza se dependía. ¿Ves? En cambio, las vectoriales, acá estamos viendo, si tú empujas con 120 y tú jalas con 60, uno de ellos depende menor esfuerzo. No sé cuál de ellos es, a ver, si no sé si ya las has analizado o todavía sigue en duda con cuál de ellos se logra menor esfuerzo. No sé, a ver, consultas nada más si todavía está en duda. Muy bien. ¿Qué es el vector? Entonces viene la pregunta. ¿Qué es el vector? Entonces, en física lo definimos como el segmento de recta dirigido que permite representar gráficamente a una magnitud vectorial.
No sé si se entiende eso. O sea, quiere decir que es una flecha, ¿no? Gráficamente es una flecha que tiene una dirección, quiere decir, pero estas flechas se le representan a las magnitudes vectoriales. Recuérdate que no todas las magnitudes eran vectoriales. Las vectoriales, por ejemplo, son la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. Entonces, para representar a esas magnitudes, vamos a utilizar el vector. Es importante el vector. En general, los vectores pueden clasificarse según el punto de aplicación, según su dirección, según el plano de aplicación. O sea, tiene su clasificación también los vectores. Hay vectores coplanares, que son aquellos vectores que están en el mismo plano, ¿ves? Cuando el punto de aplicación hace un mismo, vectores concurrentes, ¿no? Y cuando no se encuentran, vectores paralelos. Y así tiene su clasificación también, ¿no? En todos los vectores. Pero acá explicamos básicamente entonces cómo es un vector. Este es un vector. Acá lo tenemos un vector. Un vector tiene estas características que se puede mover, se puede desplazar, ¿no? Puedes hacer esta operación. Eso de ahí, ese es el punto, la dirección, ¿no? Que tiene que ver hacia dónde está yendo. Su dirección y la característica es que se puede mover. Eso de ahí es módulo, su tamaño del vector, ¿eh? O sea, en geometría es una flecha que no tiene medida. Pero el vector, en cambio, es una flecha que sí tiene medida, tiene tamaño, tiene dirección. Entonces, y tiene una característica que se puede desplazar. Entonces, esto es el sentido también, ¿ves? Eso también es importante, el sentido, porque podría estar hacia abajo. El sentido podría estar hacia abajo, pero con la misma dirección, ¿ves? Entonces, esto es lo que se va a cumplir el vector, que se puede mover, ¿ves? Pero cuando tú mueves el vector, tiene que mantenerse la dirección. Fíjate, la dirección no cambia, ¿ves? Entonces, eso es importante. Es una característica que tienen los vectores, no te olvides. Entonces vamos con esos elementos que tiene el vector. Cuando tiene una flechita arriba, a eso se lee vector A. ¿Ya? Esto es vector A. Entonces no es acá que escribo como quiero. En física ya esto es un conocimiento, ya es una ciencia ya comprobada, experimentada, ¿no? Entonces no puedes escribir como quieres. Ya está establecido que cuando una letra está con una flechita se lee vector A. Esto se lee vector A. Esta flechita que está acá arriba no significa que vas a dibujar una flecha para acá. Algunos piensan que porque esta flecha está acá, yo voy a dibujar aquí. Eso no es así. No, sino que eso es la notación. Quiere decir que esto es vector B. Su dibujo del vector B no sé cómo puede estar. Tal vez está así. Esto puede ser el vector B. Por el hecho de que acá arribita hay una flecha no significa que su dibujo es igual. No. Cuando hay una flechita arribita se lee vector B. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cuando tiene flechita y cuando no tiene. ¿Ya? Entonces, acá primero la lectura. Entonces, cuando tiene una flechita arriba se lee vector B, vector C, como acá vector A. Ahora, si es que no tiene flecha, se lee módulo del vector A. Si no tiene flecha, se lee módulo del vector A. Y el módulo del vector A se escribe de dos maneras diferentes. ¿Ves? Puedo escribirlo entre dos barras así o así. Cualquiera de ellos. Y cualquiera de estos dos se lee módulo tamaño del vector A. Ahí está. Entonces puedes escribirlo así o así y eso se lee módulo del vector A. ¿Y qué significa módulo? Tamaño. Ya no te olvides eso. Bueno, esos dos primero aclarando, que esté claro esos dos. Entonces aquí no hay que escribo como, entonces, si tú me escribes así y te había pedido esto es otra cosa. Acá vas a hallar otra cosa. Acá vas a hallar otra cosa. Entonces no son dos cosas iguales, ¿ah? Ya está.
Y obviamente esto es la dirección. El ángulo es la dirección del vector A. Entonces, ya que estás llevando trigonometría, habrás hecho ángulo trigonométrico. Desde primer año has hecho ángulo trigonométrico. Entonces, la física va a utilizar ángulo trigonométrico, no geométrico. ¿Ah? Pues lo que has aprendido en trigonometría de ángulo trigonométrico, eso utiliza la física. Entonces, el ángulo es la dirección del vector. Dice, se determina mediante un ángulo de el sentido antihorario a partir del eje horizontal. Tú sabes que el antihorario es positivo, por eso es que en la física ya utiliza el antihorario como positivo. Pero puede haber horario, ya tú sabes, tienes que cambiarlo de sentido para que sea positivo. Y ahí este punto podemos llamarlo el origen del vector, ¿no? ¿Dónde inicia el vector? Algunos ejemplos acá, a ver, mira, aquí está. Tengo el vector C, mira, a ver. Vamos a estos dos o estos tres nada más identificar. A ver, si a mí me pone esto, a ver, vamos a hallar. El vector C representa módulo, significa tamaño. ¿Qué tamaño tiene? El módulo jamás puede ser negativo. En cambio, esto puede ser negativo o positivo. Eso es la diferencia. No solo esto, acá va a estar acompañado de vectores unitarios. Acá no. Los módulos del vector C quiere decir el tamaño del vector C. Y acá observamos su tamaño 6 unidades. Su dirección 50. Ahí está. Más ejemplitos. Acá tenemos otro. El vector D. El vector D, su tamaño, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está su tamaño 9. Siempre el módulo es positivo. Y su dirección, obviamente, te he dicho ángulo trigonométrico. Cuidado que me estés midiendo este ángulo geométrico. El trigonométrico. Entonces su dirección es 115. En geometría te han enseñado que siempre de aquí inicia el ángulo. Tenemos la E. Bueno, ya te lo hemos puesto. Ya está. Su tamaño de E, 4 unidades. Su dirección, 0. Claro, si un vector está acá es 0. Y si estuviera allá para el otro lado, apuntando hacia la izquierda, sería su ángulo, sería 180, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos una flecha. No va a haber estos números que están acá. Acá te lo estamos poniendo. El 180, mira, ve, cuando yo veo una flecha para la izquierda, entonces D, su dirección es 180. Su módulo, 5 unidades, dirección 180. No te olvides. Bueno, ya estamos solo repasado porque eso ya debías saber. Ahí tenemos un vector. A eso lo vamos a llamar vector A. Mira, vector A con flecha para que entiendas. ¿Qué cosa es esto? Eso es su tamaño, su módulo, su tamaño. Eso estamos hallando. Esa longitud representa la magnitud de la cantidad. Eso se llama módulo, ¿ves? Módulo del vector A. ¿Ya? El módulo del vector A, acá está bien claro, es escalar y positivo. Jamás puede ser negativo, es escalar. Porque el tamaño no puede ser negativo. Entonces, siempre el módulo, el tamaño va a ser mayor que 0. Ahí está matemáticamente y con palabras y todo. ¿Ah? Cuidado, a ver, hállame el módulo. El módulo del vector A, y alguien escribe, el módulo vale menos 3. Ya, pues, totalmente. ¿Qué habrá hecho? Entonces, no está hallando módulo. ¿Por qué estará hallando? Porque el módulo es el tamaño, y el tamaño no existe tamaños negativos. Ya, bien claro acá matemáticamente y con palabras. ¿Ah? Entonces, eso de ahí, ¿qué nos indica? La flecha indica hacia dónde está dirigida la cantidad vectorial. Y a esto se llama orientación del vector o sentido del vector, hacia dónde está. Muy bien. Y ese sentido se va a utilizar los vectores unitarios, que ya te voy a explicar y ya te la sabes también, ¿no? Bueno, ahí tenemos el vector A. Esto se lee vector A, no te olvides, vector A. Ese es el tamaño. El módulo, mira la diferencia de esto y esto. El módulo del vector A, el tamaño del vector A. Y ahí tenemos el vector unitario. Entonces, para que ves entendiendo la diferencia, ya hemos hecho de esto ejemplos. Del vector, del módulo del vector ya hemos hecho.
Pero cuando tú quieres hallar esto, es esto más esto. O sea, esto, el vector A, el vector es módulo más orientación o dirección o sentido, como quieras decirlo. Eso es esto. Más completo es esto. Como esto solo me indica el tamaño. ¿Ves? Por ejemplo, ahí está. Y ahí está la definición. ¿Ves? Entonces, este vector es el módulo más la orientación. En este caso, el vector unitario. ¿Ves? Así se determina la orientación o la dirección. Y aquí está. Vamos viendo un poquito, mira, ¿ves? Con vectores. Dice, si B tiene el mismo tamaño, el mismo módulo, y la orientación que A, o sea, en otras palabras, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener el mismo tamaño y la misma dirección. Dos cosas, o sea, para que tú digas a este vector es igual a este vector, no solamente vas a decir que tenga el mismo tamaño, tiene que tener el mismo tamaño y la misma dirección. Un ejemplo acá, ve. Este A va a ser igual a B si tienen, a ver, el mismo tamaño. Hay que ver si tienen el mismo tamaño, a ver, hay que medirlos. Allá sí tienen el mismo tamaño. Pero también tiene que tener la misma dirección. A ver, lo voy a mover. Sí, sí tiene la misma dirección. Entonces, si tiene el mismo tamaño y la misma dirección, puedo decir que los dos vectores son iguales. Vamos, ahora vectores opuestos. ¿Qué son vectores opuestos? Acá tengo el vector A y este es el vector B. Para que A y B sean opuestos, ¿qué tiene que cumplirse? Para que A y B sean opuestos, tienen que tener el mismo tamaño. Ya está, hasta ahí estoy bien, profesor. Pero sus direcciones tienen que ser contrarias. ¿Eh? Misma dirección, pero direcciones opuestas, ¿no? Sentido opuesto. Entonces, B tiene el mismo módulo, pero la orientación opuesta. Entonces, solo así podría decir que el vector es opuesto. Y si es opuesto, entonces la B podría convertirse en A. El vector B puede convertirse en vector A. ¿Y cómo lo puedo convertir B en A? Cambiándolo de signo. Si tú lo cambias de signo a B, se va a ir hacia arriba. O lo contrario. Si a A tú lo cambias de signo, se va a ir hacia abajo. Entonces, eso se llaman vectores opuestos. Muy bien, vamos a ingresar ahora sí a suma de vectores. La suma de vectores. Y una vez que conozcamos los componentes, los elementos que tienen los vectores, ahora vamos a aprender a sumar. Si deseamos sumar dos vectores, se coloca un vector uno a continuación de otro. Así dice, eso dice la teoría. El vector que empieza en el origen de uno de los vectores termina al final del otro vector. Y este vector es la suma de vectores, ¿no? Es la suma, vector suma, que lo vamos a llamar como resultante. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ves? Entonces, si yo quiero sumar estos dos vectores, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle uno a continuación de otro. ¿Se puede hacer eso? Sí, pues por los vectores se pueden mover, trasladar, pero al mover tiene que mantenerse su dirección. Ahí lo tenemos. Mira, ve, el vector A y el vector B lo he colocado uno a continuación de otro, y la unión del origen con el final, eso es la suma. Esta es la suma. Este de verdecito, eso es la suma de A más B. A esos, así se halla la suma de vectores. O podría ubicarlo primero B y luego A, pero igual se llega a la suma de vectores. Muy bien, para sumar hay varios métodos. ¿Ves? Suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Es el procedimiento mediante el cual dos o más vectores se obtiene un solo vector. Eso es suma de vectores. Hay dos, hay tres, hay cuatro vectores y esos cuatro solamente se va a obtener uno solo, eso es suma de vectores o resultante de vectores, ¿ya? La suma vectorial, por eso acá dice, puede ser suma vectorial o vector resultante, mira, ve, en el cual se reemplazan los vectores que se suman. Quiere decir, hay cuatro vectores
y esos 4 se va a convertir en uno solo. Y ese uno solo se va a llamar vector resultante o vector suma vectorial. Vamos primero con suma de vectores paralelos, que ya lo conoces también. ¿Qué dice el caso 1? 2 o más vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección, ¿no? Y con la misma dirección, ¿qué se hace? Simplemente, ¿qué se hace cuando son en este caso los vectores así? Estos son vectores paralelos. Tienen la misma dirección, por eso se llaman paralelos. Entonces, cuando tienen la misma dirección, incluso van para el mismo sentido, simplemente se suma algebraicamente. Entonces, la suma o la resultante sería la suma de estos dos. Estos dos vectores, al sumar, se va a convertir en un solo vector, ahí está. Y eso se llama resultante, que en este caso simplemente se suma algebraicamente. Y eso se llama el vector resultante, ¿no? Entonces, el vector resultante, en este caso, se llama resultante máxima cuando van para el mismo sentido. Y simplemente es A más B. Vamos con otro, segundo caso. Cuando están en sentidos opuestos. Pero también son paralelos, pero están en sentidos opuestos. Igual, al sumar, simplemente se va a restar. Aquí está la suma. Pero mira, con flechita, profesor, me he confundido, dice algunos acá. Cuando te pone con flechita, estoy sumando A más B. Pero si te pide el tamaño, ¿cómo se halla el tamaño? Restando. El tamaño se llama resultante mínima y se halla restando. Acá ya hay una diferencia clara entre cuando tiene flechita y no tiene flechita. Cuando tiene flechita siempre va a ser sumar, así. Acá le falta su flechita. Pero cuando tú quieres hallar su tamaño, mira, aquí está, cuando las dos flechas van para el mismo sentido, estos dos se convierten en un vector más grande. ¿Y cómo se halla ese tamaño? Sumando. Cuando están en sentido contrario, estos dos se convierten en uno solo, de menor tamaño. Obviamente en función al mayor. Como A era más grande, operando estos dos, queda uno en dirección de A. Pero esto es la suma. Pero si yo quiero hallar el tamaño, se resta. Espero que no te confunda. ¿Ya? Espero que no te confunda la parte de acá con esto. En ambos casos estamos sumando, pero para hallar el tamaño es diferente. En ambos casos el módulo del vector resultante se halla sumando o restando. El módulo es más fácil, tamaño, pero el otro un poquito que te puede complicar, pero nada difícil. ¿Eh? Vamos con un ejercicio. A ver, dice así, dos vectores A y B generan una resultante máxima. Allá. ¿Cuándo se daba resultante máxima? Cuando los dos apuntan para el mismo sentido. Y una resultante mínima de 6, y eso cuando dan en sentidos contrarios. Allá. Y en tamaño, ¿cómo sería? Si hago en tamaño sería A más B, 16. Claro, el módulo, ¿sí o no? Entonces, cuando te dice máxima, pues simplemente, mira, ves, sin flecha, A más B vale 16. Y cuando te dice mínima, en tamaño, A menos B vale 6. Esto por tu álgebra sistema de ecuaciones saldría, lo trazo una línea y sumo, ¿sí o no? Acá saldría 2A igual a 22, A valdría 11. Y para hallar B lo reemplazas en uno de ellos. 11 más cuánto sale 16, 5. B valdría 5. ¿Ve? Reemplazando en 1, B vale 5. Y eso te estaba pidiendo, hallar cada uno de ellos, 11 y 5. Pues utilizando ese criterio de máximo y mínimo. 3. A ver, vamos con el dibujo para que tengas ahí. Carlos empuja el contenedor de reciclaje con una fuerza de 600 newtons. La superficie de asfaltado aplica una fuerza de 150 newtons, o sea, es suave el piso. Y por el hecho de ser suave, acá está aplicando otra fuerza en sus pies de 150 adicional. Y 300 sobre su calzado, o sea, en contra del movimiento de 300.
en base del contenedor respectivo, tal como se muestra, determina el módulo de la fuerza resultante. Yo veo aquí que todas las fuerzas son paralelas. Entonces me está pidiendo el tamaño nada más. Entonces aplico pues mi conocimiento que dice, cuando van para el mismo sentido se suma y cuando van en sentido contrario se resta. Entonces acá sería la resultante 600 más 150 menos 300. Entonces la resultante, el módulo de la resultante, 450. Entonces hablando de módulo es más sencillo, ¿no? Muy bien, ahí está, esperando que esté claro esos dos, con esos dos ejemplitos, pasamos otro para sumar vectores, ahora que ya no son paralelos. Si los vectores no son paralelos y solamente tienes dos, puedes utilizar este método, que se llama método del paralelogramo. El método del paralelogramo se utiliza para sumar dos vectores que tienen un ángulo en común. Sumando estos dos vectores, la suma sale en la diagonal, ¿no?, del paralelogramo. O sea, sumando esto ya no es como el otro, ¿no? Acá ya hay que pensar diferente. Hay algunos acá se complican por eso. Acá, profesor, mi razonamiento me entendía. Claro, estos dos sumando sale uno más grande. Pero en cambio, estos dos, cuando ya no son paralelos, mira, estos dos yo sumo, la suma me va a salir en otro lado incluso. Estos dos se va a convertir, quiere decir, ¿no? Se va a convertir en uno que está ahí, así. Entonces, eso hay que entenderlo. Pues, gráficamente, esos dos que estaban se ha convertido en aire. Ya no es a la misma dirección, pues la resultante sale en otra dirección. ¿Ves? Entonces, eso es el método del paralelogramo. Entonces, esto es el vector A, esto es el vector B, y esto es la suma de los vectores. ¿no? Y para hallar esa suma, acá te lo pongo, para que ves haciendo la diferencia. Si tú quieres hallar esa suma con flechita, simplemente sería así, A más B. Y se acabó, ¿ah? En este caso con flechita está más fácil. Pero si tú quieres hallar su tamaño de ese resultante, el tamaño de este de rojo, se utiliza la ley de coseno. O si yo quiero hallar el tamaño, sería raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno de A. En forma general. Bueno, para esto nada más, en realidad tienes que utilizar solo eso. Pero esto te estamos dando para hacerlo más rápido. ¿Quieres más rapidez, más rápido hacer el ejercicio? Aquí está. Esta es una de las consecuencias del método paralelogramo. Entonces, si forma 90 grados, si tú deseas, utilizas A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de 90. Si deseas, utilizas eso. Pero acá te estamos dando una alternativa. Cuando forma 90 grados, utiliza Pitágoras. Ahí está. Obviamente que para hallar el tamaño, porque para hallar R con flecha es A más B, así como está. Pero para hallar el tamaño, utiliza Pitágoras. Pero eso es solo cuando entre los dos vectores forman 90 grados. Tenemos acá otro. Ahora, incluso, estos son cuando los vectores son diferentes. ¿eh? Ahora hay otro caso mucho más rápido para que lo hagas. Si forman 90 grados y los vectores son iguales. Entonces, aquí está, mucho más rápido sale la resultante. Casi al ojo. Acá tengo que hacer Pitágoras todavía. En cambio acá 5 más 5, 5 raíz de 2. 10 más 10, 10 raíz de 2. 40 más 40, 40 raíz de 2. Más rápido, ¿ves? Pero si deseas no te lo aprendas, esto aplica en todito, es ley de coseno, no hay problema. Sino, ¿cuál es la ventaja? Sale más rápido. Ahí está un ejemplo. Por ejemplo, tengo acá 20. 20 más 20, ¿cuánto sale? La resultante va a salir eso. Y su valor fácil, 20 raíz de 2. ¿ves? Eso es la ventaja de saber algunas cositas más. Solo la velocidad. Porque en realidad se aplica solo ley de cosenos para todo. También hay para el 60, para que lo hagas rápido. Si entre ellos son iguales, pero forman un ángulo de 60, la respuesta también sale directa. Sale R raíz de 3. Y si forma 120, también hay una manera de sacarlo directo. Si pero siempre en cuando los dos son iguales.
Si forman 120, también rapidito puedes sacar el tamaño. Sería el mismo X. A ver, ejemplo para que te quede claro. Esto puedes aplicar la fórmula general. Puede ser 7 al cuadrado más 7 al cuadrado más 2 veces 7 por 7 por el coseno de 60. Aplicas todo eso y te va a salir lo mismo que el truquito. Si te aprendes esto, obviamente sale más rápido. Acá 7 más 7 va a salir 7 raíz de 3. ¿Ve? Eso es cuando forma 60 grados. ¿Ve? Y cuando forma 120, profesor, a ver acá, por ejemplo, puedes aplicar la ley de cosenos. ¿Cómo sería aplicando? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 2 por 2 por el coseno de 120. Así te voy a aplicar. Hay algunos cosenos de 120 todavía no se la saben, estando quinto. Coseno de 120 es menos un medio. Ya está. Pero a ver, con esto, 2 más 2 sale 2, de acuerdo a esto. Y puedes demostrarlo. Bueno, esos son los colorarios del método del paralelogramo. Sirve para hacerlo más rápido nada más. Ahora, método triangular. Ahí está el método triangular. ¿En qué consiste? Casi al inicio te he dado en qué consiste el método triangular. Si tú tienes, por ejemplo, un vector 1 y un vector 2, la suma sería esto. Ahí está. El vector A, el vector B, la suma sería eso. Muy bien. Pero, profesor, a veces nos piden tamaños. Si te piden con flechita es más fácil en estos casos. ¿Eh? Pero si te pide tamaño, en estos casos es más difícil. Si te pide tamaño, se aplica la ley de senos. Bien. Si te pide con flechita, es facilito. ¿Ves? La resultante es A más B. Pero si te pide en tamaños, se utiliza la ley de senos. Trigonometría has hecho. Te hago recordar si deseas saber. La resultante va a ser por el seno que está a su frente, o sea, seno de R. A va a ser por su frente. A sobre seno de alfa. B sobre el que está a su frente, sobre el seno de beta. A esto se llama ley de senos. Entonces, en el método de triangular se utiliza ley de senos, que has hecho en trigonometría. Ahora vamos método polígono. El método polígono se utiliza para sumar. Hasta con 2 se utiliza. Pero si es con 2 sería triangular. Pero entonces, el de 2 también podría llamarlo polígono. Pero para que sea polígono, mejor de 3 para arriba. Para sumar 3 vectores, 4 vectores, lo que sea. Eso se utiliza el método polígono. ¿Ves? Acá hay, por ejemplo, 3. ¿Cómo se hace? Igual que esto. Se pone uno a continuación de otro y luego se une el inicio con el final. Así de fácil. Se une a uno a continuación de otro y la resultante es la unión del inicio hasta el final. Como este método es más difícil, a ver, hallar cada uno de ellos, ¿qué método utilizarías? Trigo ya no me ayuda. Geometría peor, no me ayuda a hallar su tamaño de cada uno de ellos. Es más difícil hallar su tamaño de cada uno de ellos. Y es por eso que solamente va a quedar así. En el método polígono solamente vamos a hacer esto. Sus vectores. Ya no vamos a hacer tamaños, porque tamaños ya está difícil. Imagínate para 5. Bueno, entonces por eso en el método polígono solo vamos a trabajar con vectores. Vector resultante, no tamaños. El vector resultante va a ser el vector A más vector B más vector C. No te olvides. Eso es el método polígono entonces. Ahora vamos a pasar a la diferencia. También hay una diferencia, una resta de vectores. Hay algunos que ya no hacen este método porque hacer resta es aplicar método vector opuesto. Por ejemplo, si yo tengo el vector A acá y tengo el vector B y a mí me piden A menos B, fácil. Pues yo hallo A menos B fácil. Lo pongo aquí A y para que me salga menos B lo cambio de sentido. Esto estaba para arriba, era más B, y esto será menos B. Así hacen algunos y aplicas tu método paralelogramo. Ya no habría necesidad de aprenderse diferencia de vectores. Manejando vector opuesto y utilizando los anteriores métodos, también se podría hacer la diferencia de vectores. Pero bueno, aclarando aquí, pues acá tengo los dos vectores A y B.
A y B, entonces, para encontrar la diferencia de vectores, se une, mira, ve, observa, mira lo que hemos hecho. Acá estaba el vector A, el vector B está hacia abajo, pero ¿qué hemos hecho? Cambiarlo de sentido. A menos B, entonces esta resultante es la diferencia de vectores. No te olvides. Ahora vamos a ver los componentes de los vectores. Un vector se puede descomponer como tú deseas. Este vector A, por eso acá te lo pongo. Yo lo puedo descomponer así, como en el primer caso acá. Puedo descomponerlo de la siguiente forma, en 3 vectores. Puedo descomponerlo en 4 vectores. Puedo descomponerlo en lo que tú deseas. O puedo descomponerlo utilizando, formando un triángulo rectángulo. Pero la pregunta acá viene. Ya está bien, ya te entiendo que tú puedes descomponerlo. O sea, descomponer significa este vector se va a convertir en ellos. Ya, por ejemplo, acá en este primer caso, este vector lo ha convertido en ellos. Ya, pero yo soy vivo y te pregunto, a ver, ya, está bien, ya lo has convertido. Pero hállame esto, pero a ver, hállame. ¿Más difícil o no? No tengo ni ángulo, nada, más difícil. Ahora ya lo has convertido en 3, ya está bien, conviértelo en 3. Excelente. Pero hállame esto, hállame esto. ¿Más difícil o no? A eso está la diferencia. A ver, acá está más fácil. El que lo ha hecho esto, es más fácil hallar este de rojo. Que sí, profesor, claro, trigonometría te puede hallar con un ángulo y un lado nada más. En cambio acá necesitas 2, 3 ángulos para hallar. Más difícil, acá peor, cuadrilátero. No sé si será esto, parece un paralelogramo o qué será. Ve, más difícil. En cambio aquí es más fácil. Entonces, por eso casi no es que se encapriche. Si tú tienes capacidad, lo haces así, pero acá es más fácil. Descompones y hallar cada uno de ellos es más fácil. Muy bien. Entonces, hasta acá será la primera parte